Tomás Torres Mercado, a quien se concede uso de la palabra. En lo que llega a hacer uso de la tribuna, informo a la Asamblea que el turno del senador don José Luis Jaime Correa será utilizado por el diputado Víctor Manuel Castro Cosío. Tiene uso de la palabra el senador don Tomás Torres Mercado. Gracias, señor presidente. No estaríamos en contra, evidentemente, de la rendición de cuentas, de la transparencia, y más con un tema fundamental en el ejercicio de gobierno, que es la dimensión presupuestaria. Las políticas públicas, los programas tienen que ver con el ejercicio de los presupuestos. En todo caso, hemos anticipado esta postura con la finalidad de darnos oportunidad también de hacer una adición al punto de acuerdo. Miren, efectivamente, hay temas de la mayor importancia que allá afuera la gente está atenta. Yo en su oportunidad reflexionaré el asunto del por qué abordar el tema de las tarifas eléctricas. Este instrumento que debe ser fundamental en el bienestar de las familias. Ahora la gente trabaja para pagar eso. Ahí les encargo la lectura del Cañón de Juchipila de Tomás Mojarro o de Mariano Azuela, el bueno, donde dice centralmente la lucha permanente por la supervivencia, la enseñanza a los mayores en medio de un terrible calor. De promedio más de 35 grados centígrados, pero nos tienen metidos en la tarifa 1. Moyagua, Juchipila, Jalpa, todo el Cañón de Juchipila, porque pertenecen desafortunadamente para ese fin al estado de Zacatecas. ¡Qué barbaridad! Pero eso lo voy a tocar aparte. Yo ahora lo que estoy planteando, dije en contra, porque quiero también hacerles una propuesta. Si se le pregunta, o comparece y se le pregunta al secretario de Hacienda, ¿por qué no ha canalizado los subejercicios del primer trimestre? Lógicamente nos va a decir, pues porque no ha concluido el ejercicio fiscal. Y a lo mejor cuando venga acá va a decir que ya gastó lo que aparecía como subejercicio por los procesos de convocatoria, licitación, adjudicación, en lo que tenga que ver con proveeduría o con obras. Estaremos de acuerdo en una modificación. Yo creo que en asuntos como el de la sequía, en efecto, diputada, compañera diputada Guajardo, no puede tenerse como válido el argumento que porque el dinero se va a usar para las cosas electorales en la jornada electoral del 1 de julio, o que porque tenemos 34,000 millones de pesos, en donde incluyen el pago de lo que deben por Procampo del ejercicio del año pasado. Por el amor de Dios, ¿qué culpa tienen los campesinos y los productores que están en medio de una disputa política por la negligencia y la mezquindad política? Yo voy, como se ha permitido ya, señor presidente, y apelando no al debate jurídico de si era un decreto para mandar 15,000 millones de pesos más, que porque afecta la anualidad del presupuesto, que porque el decreto no es facultad del Congreso. Eso se los dijo ahí en la Consejería Jurídica. No lo voy a cuestionar, es simplemente apelando a la sensibilidad política, apelando al sentido de nación, si puede atenderse a estas regiones que están perdiendo todo. No se pierde todo, y es en algo que nosotros tenemos que ayudarles. No se puede perder la esperanza de que hay gobierno y de que el Ejecutivo tiene también un Congreso que representa. Vamos a pedir, si dentro de esos subejercicios, señor secretario de Hacienda, si es por escrito, lo que compartiríamos es si puedes estimar 15,000 millones de pesos. Les iba a pedir la licencia para usar una expresión
de los pobres del semidesierto y del desierto, de esos que inspiraron a López Velarde a decir: ese cielo cruel y esa tierra colorada, pero que puede encontrar mayor crueldad en un gobierno insensible. Gracias por su atención. Gracias a usted, senador don Tomás Torres Mercado, y también por su consideración del tiempo reglamentario. Tiene ahora el uso de la palabra en pro el diputado don Víctor Manuel Castro Cosío. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Primero, estamos a mitad del ejercicio fiscal. Yo creo que es correcto que el secretario de Hacienda explique a esta soberanía, a mitad del ejercicio, el por qué hay tales subejercicios, si se vale la expresión. No es posible, compañeros, que se siga escamoteando a través de diversos mecanismos el respaldo al campo. No es posible. A mitad del año, una nueva legislatura se avecina, y tengan la plena certeza de que cuando estén revisando la nueva propuesta de presupuesto, esto quedará fuera de toda posibilidad de poder tener claridad en torno a cómo se manejó el presupuesto. Ya no vamos a tener oportunidad. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad ahora para un planteamiento concreto que hicimos y que estuvimos de acuerdo y que fue motivo de debate semanas en la Cámara y aquí. No se puede seguir por medio de diferentes maneras dejando a la gente en la condición que está mientras ilustro haya los siguientes subejercicios y siguientes recortes. Se recorta el gasto en salud, 3.733 millones a la fecha, poco más de 3.000 millones de pesos en el ramo 30 del CONACYT, el cual, nada más para que tengan una idea, se recorta otra vez ciencia y tecnología, pero al mismo tiempo se amplía el presupuesto a la Presidencia de la República en 329 millones, 176 millones para servicios generales, 70 para materiales y suministros y 58 millones de pesos para servicios personales adicionales. Es decir, se recorta salud, ciencia y tecnología y se amplía el gasto a la Presidencia de la República. Y mientras, ¿qué pasa en el país? La pobreza campea por todos lados, la gente está desesperada porque no tiene para pagar la luz, compañeros, no tiene para llevar alimento a su casa, y el secretario de Hacienda no puede venir a esta soberanía, pero sí pasa a la televisión las veces que le viene en gana para objetar, para argumentar electoralmente cuestiones financieras. Para eso sí hay tiempo, para eso sí hay formato. Esa es la incongruencia. No puede venir a la soberanía de este país a mitad del año del ejercicio fiscal por razones de que puede tener mecanismos difíciles de encontrar. Ustedes saben que no es cierto eso. Eso es una absoluta falsedad. Hay subejercicios que se tienen que explicar aquí. Hay, por ejemplo, recortan 8.035 millones a los subsidios corrientes aprobados. Se autorizan 3.195 millones en los subsidios de capital no contemplados en el presupuesto. También se pueden identificar 7 ampliaciones presupuestales ya aprobadas por la Secretaría de Hacienda. Lo preocupante no son los montos de las ampliaciones, sino los rubros en los cuales fueron autorizados. La mayor ampliación se localiza en el ramo 23. No hay, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, senadoras y senadores, ningún argumento
que pudiera aquí justificar que el señor secretario de Hacienda venga y nos explique cómo se está ejerciendo este presupuesto. Eso es todo. No queremos nosotros politizarlo ni utilizarlo, es nuestra responsabilidad. En esta Cámara no vinimos por las elecciones. La Comisión Permanente existe constitucionalmente para trabajar. No perdimos 3-4 horas en un asunto verdaderamente menor, cuando lo que está atrás de este planteamiento es lo sustantivo para el país. Por eso convocamos a los compañeros de esta legislatura, senadoras y senadores, nos den la oportunidad de que el señor secretario de Hacienda se presente a esta soberanía y hagamos el formato para que de manera comedida y de acuerdo a las facultades que tiene esta soberanía responda a los requerimientos de la misma. Yo ruego a ustedes que no demos oportunidad a que mientras el señor sí tiene para hablar el tiempo que quiere en la televisión y denostar a los candidatos o a un candidato, particularmente a Andrés Manuel, con mucha facilidad, tiene tiempo, ¿por qué no ha de venir aquí a esta soberanía? Ya basta de que sean candil de la calle y oscuridad de la casa. El país está en quiebra y tienen que explicarnos por qué. Gracias, diputado don Víctor Manuel Castro Cosío. La lista de oradores inscrita desde el inicio de la discusión concluye con la participación del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Esta presidencia informa a la Asamblea que en los términos del artículo 102, que concede el derecho a registrarse para hacer uso de la palabra solo para efectos de rectificación de hechos a quienes no habían estado inscritos originalmente, y con fundamento en ese artículo 102 del reglamento se concederá después la palabra al senador Ricardo Monreal y al diputado Felipe Solís Acero, en los términos del 102 que en su momento daremos lectura. Por ahora tiene el uso de la palabra el diputado don Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Gracias, senador Ricardo García Cervantes. A mí me llama mucho la atención la postura de los compañeros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por impedir que, también con respeto del diputado Floderrico, por tratar de impedir que comparezca a esta soberanía el secretario de Hacienda y Crédito Público. Y me llama la atención porque una de las 3 facultades más importantes que tiene este Congreso, en este caso la Comisión Permanente, es la facultad de control. Como sabemos todos nosotros, el Poder Legislativo tiene tradicionalmente 3 funciones: legislar, controlar, exigir rendición de cuentas del ejercicio del gasto público, y la otra función es participar en la orientación de las políticas públicas con el resto de los poderes y entidades públicas del país. Entonces, la negativa a que comparezca el secretario de Hacienda es una negativa a que ejerzamos plenamente la facultad de control. Voy a matizar mi afirmación porque ya vi algunas reacciones. Hay un asunto que nos interesa mucho. Es verdad que el artículo 93 de la Constitución establece 2 vías o 2 canales para exigir rendición de cuentas: la comparecencia, que está prevista en el párrafo 2 del artículo 93 de la Constitución, y la pregunta parlamentaria, que parece ser la opción del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Consideramos nosotros que ambas figuras, por supuesto, son constitucionales y pueden realizarse, una no impide la otra. Nosotros estaríamos de acuerdo con la pregunta parlamentaria, pero eso no impide que se realice también la comparecencia del secretario de Hacienda. Yo creo que la comparecencia del secretario de Hacienda es muy importante en este momento para explicar pues el porcentaje tan alto de subejercicios, 16.9% del total, para explicar también las ampliaciones presupuestales, para explicar el manejo de las disponibilidades presupuestales
que tiene la Secretaría a su cargo, para explicarnos y justificar en todo caso ante nosotros por qué el gobierno federal no ha apoyado el decreto que aprobó esta soberanía, pues para atender la sequía que afecta a muchas regiones y a muchas personas de este país. Y sobre todo, ¿cuál es el estado de los subejercicios en relación con la exigibilidad y con la atención de los programas sociales? A mí me parece también que sería importante esta comparecencia, compañeros, para que esto que hablaba hace un momento mi compañero el diputado Víctor Castro Cosío, en relación con las declaraciones en los medios de comunicación del secretario de Hacienda, rechazando o cuestionando la propuesta de nuestro candidato a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues nos explicara de manera presupuestal, de manera contable, de manera financiera, de manera clara, lo que implicaría, por ejemplo, reducir presupuesto en materia de salarios de los altos funcionarios de este país al 50%, de reducir viáticos a viajes nacionales y extranjeros, reducir los gastos de transporte, reducir la publicidad oficial, reducir el gasto en eventos, reducir la compra de vehículos, limitar la creación de nuevas plazas, limitar los bonos extraordinarios que se dan en algunas entidades y poderes públicos del país, lo que implicaría presupuestalmente limitar las pensiones a los expresidentes, lo que implicaría, por ejemplo, un programa de adquisiciones consolidadas, lo que implicaría presupuestalmente reducir el seguro de gastos médicos mayores, o limitar o prohibir o restringir el seguro de separación individualizada. Yo, por ejemplo, como diputado en la Cámara de Diputados, me di a la tarea de hacer un ejercicio de carácter presupuestal y contable de lo que le implicaría al gobierno federal el que no se comprara o el que no se adquirieran tiempos en publicidad gubernamental, en publicidad oficial, en tiempos en radio y televisión, y lo que implicaría la derogación del seguro de gastos médicos mayores y la derogación del seguro de separación individualizada. Solamente refiriéndome a esos tres programas, gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada y la publicidad gubernamental, obtendría el gobierno federal un ahorro de más de 34,000 millones de pesos. Por ejemplo, el tema también muy importante de la publicidad gubernamental, quiero decir que ahí el gasto del gobierno federal es superior para comprar tiempo en radio y televisión a los 20,000 millones de pesos. Si ahorrara y no pagara el seguro de gastos médicos mayores a mandos medios y superiores del gobierno federal y el seguro de separación individualizada, el ahorro sería de 14,000 millones de pesos. Tengo entendido, por ejemplo, que en el Poder Judicial de la Federación, esto sería importante que nos lo explicara el secretario de Hacienda, los miembros del Poder Judicial de la Federación, de actuario en adelante, reciben 3 bonos extraordinarios, cada uno equivalente a un mes de salario, lo siguen teniendo esa prestación. ¿Eso cuánto impactaría en el presupuesto de la nación? Yo creo que ese tipo de dudas que tenemos no solamente los legisladores, sino también muchos ciudadanos de la República, sería conveniente que el secretario de Hacienda las explicara aquí. A ver, si se ahorrara, por ejemplo, en viáticos, en compra de vehículos, en creación de nuevas plazas, ¿qué implicación presupuestal tendría todo ello? Yo creo que eso es importante que lo sepamos y no que salga a los medios de comunicación electrónica, y termino, a descalificar una propuesta de un candidato a la presidencia. Que actuemos racionalmente y confrontemos la información, los datos presupuestales, para saber hasta dónde podrían generarse ahorros del quehacer gubernativo en este país. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Gracias a usted, senador don Jaime Cárdenas. Gracias por ser senador. Debiera llegar a serlo. Señor legislador, puede pasar a su escaño, por favor. Muchas gracias. No acepta. No, porque previamente Muy bien. voy a dar lectura al artículo 102 del reglamento. Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales cuando haya concluido el orador y sin que pudiera hacer uso de la palabra más de 5 minutos. La práctica parlamentaria privilegia o da preeminencia a la solicitud del uso de la palabra para responder a alusiones personales, que es el caso del diputado Carlos Flores Rico, quien fue aludido al principio de la intervención del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, y solicitó hacer uso de la palabra desde su escaño para rectificar alusiones, para contestar alusiones personales. ¿Quiere pasar a la tribuna? Pase, por favor. No sé. Quiero insistir en que el artículo que estoy invocando es expreso al decir que no pueden hacer uso de la palabra más de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Solo para precisar los alcances de nuestra propuesta, es decirle que sí a la proponente de la convocatoria para que esté aquí el secretario de Hacienda, pero ofrecerle una propuesta que pudiera ayudar a que todos estemos de acuerdo y que tenga las siguientes condiciones. Primera parte, que se responda lo que ha solicitado en su punto de acuerdo, que me parece de lo más justificable, pero también darle salida a otras inquietudes. Y en tercer lugar, permitirnos que pueda también incorporar las reflexiones que yo aquí he solicitado. Y en aras de que sea más viable y rápida esta comparecencia, que pudiera permitirse que fueran por escrito. Y por escrito permitimos darnos una lista de temas que deben ser obligatoriamente tratados. Yo he incorporado aquí uno de interés nacional que me parece fundamental. ¿Es posible un proyecto de economía milagrosa cuando el país y el presupuesto han sido motivo de discusión cada año y con un problema tan complejo de participación para poder obtener 100,000 millones entre todos los partidos sin lastimar ni el financiamiento, ni el déficit, ni la inflación, ni los impuestos? ¿Es posible reducir con sanidad y con sensatez el gasto fiscal sin lastimar el IVA, sin lastimar la gasolina y sus precios y el diésel? ¿Es posible hacerlo sin lastimar los salarios exentos de ICR? Esto es lo que queremos que también se resuelva y se responda. Es decir, no es posible que estos temas estén en la atmósfera simplemente sujetos al vaivén de la discusión política. Son cosas serias. La economía es una cuestión muy seria que no puede estar sujeta a la discusión simplemente de que sí se puede o no se puede. Que venga la autoridad y que nos explique. Ahora, que venga aquí, si aceptamos, va a tardar 2 o 3 semanas y nos surge que sea ya. Yo creo que si incorporamos esta primera parte que usted propone, la segunda parte que proponemos nosotros, y que sea por escrito, inclusive pudieran caber otras preguntas más, porque sí es posible hacerlas y así desahogar con todo el consenso de esta comisión los temas fundamentales. Muchas gracias. Gracias a usted, senador don Carlos Flores Rico. Sí, sonido en el escaño de la diputada Maritelma Guajardo Villarreal. Sí, dígame. Sí, gracias, presidente. Pues bueno, lo que está proponiendo... No, dígame, usted pide la palabra para dirigirse a mí. ¿Cuál es? Sí. Quiero, por alusiones, me nombró el diputado Flores Rico y quiero hacer una precisión con respecto a la... En los términos del artículo 102 va usted a responder las alusiones y se le concede el uso de la palabra, si puede hacerlo desde su escaño. Gracias, presidente. Con respecto de la modificación que hace el diputado Flores Rico, yo quiero comentar lo siguiente. Es una obligación constitucional la que tenemos las legisladoras y los legisladores
de poder hacer una revisión de las cuentas públicas, revisión del gasto, autorización del presupuesto, efectivamente. Y nosotros no vamos de ninguna manera a renunciar a esa obligación. Pero además, el derecho de petición por escrito, pues lo tiene cualquier ciudadano y cualquier ciudadana, ¿sí? Eso en cualquier momento se puede realizar, las consultas correspondientes por escrito. Yo hago un llamado a las legisladoras y a los legisladores del PRI y del PAN para que aprobemos el punto de acuerdo como lo estamos presentando y que pueda ser que las preguntas que se quieran hacer se hagan con antelación, porque yo creo que vamos a sentar un pésimo precedente, que renunciemos a una obligación que tenemos, y esa obligación de cualquier secretario de venir a comparecer cuantas veces sea necesario, llamarlo a cuentas para que, precisamente para que dé informe y para que aclare las dudas que tengamos, y sería un pésimo precedente que renunciáramos a una obligación que nosotras y nosotros tenemos como legisladores. Entonces, mantenemos nuestro punto de acuerdo tal y como está, que se puedan hacer llegar las preguntas con antelación al secretario de Hacienda y las dudas que tengamos que se puedan aclarar aquí, ampliar, etcétera, etcétera, pero que no renunciemos, compañeras y compañeros, a una obligación constitucional que tenemos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, diputada Guajardo Villarreal. Informo a la Asamblea que en los términos del artículo 102 han solicitado hacer uso de la palabra para rectificar hechos el senador Ricardo Monreal, el diputado don Felipe Solís Acero y el diputado Pérez Cuevas. En los términos del artículo 115, terminadas las intervenciones de los legisladores que he mencionado, solicitaré a la Secretaría de Consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido para poder dar trámite a las propuestas de modificación presentadas en tribuna. Tiene el uso de la palabra en los términos del 102, es decir, por no más de 5 minutos, el senador don Ricardo Monreal Ávila. Gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Lo que dice la diputada Telma es correcto. Muchos de aquí hemos sido legisladores en algunos años atrás, en otras cámaras, legislaturas, y me parece que renunciar al mínimo derecho de comparecencia de los funcionarios públicos al que tienen ellos obligación de acudir y enviarles por escrito las preguntas rompe el espíritu del parlamentarismo y del poder legislativo. No se puede permitir un precedente de esa materia y de ese nivel. Y creo que el secretario de Hacienda debe de comparecer sin restricción y sin preguntas previas, porque esa es su obligación. Si alguien sabe el manejo de las finanzas públicas de este país, son ellos. Además tienen como 300 asesores, les permitimos que 10 se pongan atrás y 10 adelante, pero debe de estar aquí el secretario de Hacienda y se le debe de preguntar lo que al legislador o a la legisladora le interese preguntar sobre el manejo de las finanzas públicas del país. Me parece muy grave que se intente coartar o autolimitar el propio Congreso, un derecho elemental que es la esencia y la naturaleza misma del Congreso. Nosotros somos los auditores en términos estrictos, aunque hay en la Cámara de Diputados la Auditoría Superior de la Federación, pero el Congreso mexicano tiene esa posibilidad y esa obligación constitucional. Y el Congreso mexicano, que está representado en la permanente, quiere hacerle cómoda la comparecencia al secretario de Hacienda para enviarle preguntas previas y que se rompa el espíritu del parlamentarismo y de la comparecencia, que es el único ejercicio que tiene el Congreso mexicano de sentar, de preguntar, de cuestionar las políticas públicas que implementa
y ver si está cumpliendo con el presupuesto de egresos que la Cámara autorizó, la Cámara de Diputados como facultad exclusiva. Yo quisiera también comentarles que desde hace 25 años hay un pensamiento único fiscal que consiste en que solo los impuestos al consumo y cobrándoles impuestos a los mismos contribuyentes cautivos de siempre o recibiendo excedentes petroleros se puede financiar el gasto del gobierno. La propuesta fiscal de López Obrador sí apunta en un sentido contrario, pero no debe nadie sorprenderse. El ajuste fiscal mayor debe ser con cargo al gobierno y a la corrupción imperante, no cargarla a los contribuyentes. Esta propuesta fiscal de López Obrador no es un experimento ni tampoco es un ensayo. En el gobierno del Distrito Federal financió los 13 programas de política social, incluyendo adultos mayores, que ya es ley en este país, aquí en el Distrito Federal, y que ahora es una novedad la propuesta en el PRI, se financiaron con ahorros, con la política de austeridad. Por esa razón, no les sorprenda, porque nosotros hemos planteado sin confusión que vamos a aplicar una política económica diferente a la que está actualmente. Miren ustedes, solamente voy a mostrar cómo se las gastan los gobiernos últimos. Solo por excedentes petroleros, este país recibió 1.500.000 millones de pesos. 4/5 partes de este 1.500.000 millones de pesos fueron a beneficiar al gobierno, a la burocracia dorada y al gasto corriente. Gobiernos más onerosos, más dispendio, más derroche, más corrupción. No solo eso, déjenme decirles cómo creció del 2001 al 2010 la burocracia. En materia de subsecretarios, eran 87 en el 2001, ahora son 335, más del 400%. Directores generales eran 588, ahora son casi 1,000. Directores generales eran 709, ahora son 1,400. Director de áreas eran 2,000, son 5,000. Es decir, triplicaron la nómina. El dinero va a gasto corriente. Señor presidente, para efecto de concluir, le pediría que ordene que en el diario de debates aparezca plasmado este documento, en donde demostramos que es un hecho, el hecho de que es un hábito del gobierno mentir con números. Y también quisiera advertir al Congreso que el próximo día 19 de junio se llevará a cabo un acto de presentación de proposiciones de adjudicaciones de los contratos integrales de exploración y producción para campos maduros de la región norte en Pánuco, Altamira, Tierra Blanca, San Andrés, Arenque y Atún. El evento tendrá lugar a las 10 horas, es decir, señores del PRI, están acelerando los contratos incentivados de Pemex por la puerta trasera. Están adjudicándolos de manera inconstitucional. ¿Dónde están aquellos dirigentes nacionalistas que no permitieron durante décadas que se hipotecara, que se privatizara y que se vendiera nuestro país? Qué lástima verlos ahora reducidos a aplaudidores, comparsas, cómplices de lo que está pasando en Pemex. Me da mucha tristeza. Fueron 6 minutos 54 segundos. Como ha solicitado el senador Ricardo Monreal, y como consta en el diario de los debates por su expresión, solicita
que se incorpore un documento íntegro en el mismo, cosa que se obsequia. Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos en los términos del artículo 102 el diputado don Felipe Solís Acero, rogándole acogerse exclusivamente a la prerrogativa del 102 por 5 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Yo creo que tiene razón el diputado Castro Cosío cuando refirió en su intervención que en relación con esta propuesta y este tema no se trata de politizarlo, sino lo que importa son las respuestas a las dudas, a los interrogantes, a los señalamientos que aquí se han hecho. Nosotros compartimos ese planteamiento y por eso pensamos que lo que importa son efectivamente las respuestas, más allá de si el funcionario está aquí personalmente o no, lo que importa son las respuestas. El señor López Obrador ha planteado una propuesta, leo rápidamente las conclusiones que establece: obtener un crecimiento anual del 6% del PIB, crear 7 millones de nuevos empleos, promover el mercado interno, reducir la pobreza en 13 millones de personas y eliminar la pobreza alimentaria de 21 millones de mexicanos, aumentar las becas, universidades públicas y otros gastos sociales, construir grandes obras de infraestructura, incluye trenes bala, 5 refinerías, estimular la inversión privada, uno de cuyos motores sería la inversión pública, reducir el precio de las gasolinas, la luz y el diésel, aumentar los salarios reales, política fiscal sin déficit, sin endeudamiento ni aumento de impuestos, la supresión del IETU y de los privilegios fiscales. Se los dije así atropelladamente como atropelladamente los expuso él. No tiene sentido el asunto, ¿eh? Es un conjunto de buenos deseos, de economía milagro, le llamó el diputado Flores Rico, y creo que tiene razón. Sobre eso necesitamos una explicación clara, contundente, por escrito, que nos permita hacer el análisis correspondiente de parte del titular de las finanzas públicas del país. Porque no hay un sustento al planteamiento concreto. Es producto de una ocurrencia económica, es eso. La propuesta que hemos escuchado y que yo he leído de manera muy general es producto de una ocurrencia económica. Por eso, el titular de las finanzas públicas del país tiene que venir, tiene que hacer una explicación mediante las preguntas que se le formulen por escrito para que explique si eso tiene algún grado de viabilidad. Y yo quisiera, senador presidente, agregar al paquete de preguntas que en su caso se formulen al secretario de Hacienda 3 muy concretas. Primero, la asociación denominada Honestidad Valiente ¿está registrada en el Registro Federal de Contribuyentes, sí o no? Necesitamos una respuesta de la Secretaría de Hacienda para salir de dudas, porque en los diferentes espacios públicos donde el tema ha sido abordado, cuando la pregunta concreta se ha planteado, lo que hemos escuchado han sido elusiones, no respuestas concretas. La acepto con mucho gusto cuando termine mi explicación, señor presidente. Perdóneme que me adelante. Segundo. Permítame, señor orador. En las intervenciones para rectificación de hechos se pueden generar hechos a rectificar o alusiones personales, pero siempre serán en los términos del 102, no son oradores registrados en pro o en contra. Por lo tanto, es criterio de esta presidencia que si se suscitan hechos o alusiones, se puede invocar al 102 hasta en cuanto la Asamblea se pronuncie si se encuentra suficientemente discutido. Perdóneme por esta interrupción, que también el reglamento impide que los oradores sean interrumpidos. Continúe usted, señor don Felipe Solís Acero. Muchas gracias, senador presidente. Reconstruyo mi planteamiento para evitar el intento de la pregunta, que era justamente dejar sin efecto el planteamiento.
Hay 3 preguntas que requieren una contestación concreta de parte del secretario de Hacienda. Primero, la asociación denominada Honestidad Valiente, que es una entidad dedicada a obtener recursos por medio de donaciones en la campaña del señor Andrés Manuel López Obrador, ¿está registrada sí o no en el Registro Federal de Contribuyentes? Para terminar de una vez por todas con la duda sobre el particular, para saber si esa asociación existe en el Registro Federal de Contribuyentes, sí o no. El que tiene que responder eso es el secretario de Hacienda. Segundo, si la respuesta fuera afirmativa, es indispensable que la sociedad mexicana sepa si esa asociación registrada en el Registro Federal de Contribuyentes ha cumplido entonces con su obligación de presentar sus declaraciones fiscales. Y si eso es así, quisiéramos que nos dé la información correspondiente de si ha presentado sus declaraciones fiscales los últimos 3 años. No queremos saber, por respeto al secreto fiscal, me adelanto a cualquier señalamiento sobre el particular, los términos de las declaraciones, simplemente si las presentó o no. Y tercero, quisiéramos también saber, termino, senador presidente, quisiéramos también saber, tercero, si la referida asociación denominada Honestidad Valiente tiene el carácter de entidad donataria formalmente reconocida y registrada con ese carácter, es decir, entidad formalmente autorizada para recibir donaciones, porque hay un registro que debe llevarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y debe ser, por tanto, el titular de esa dependencia el que nos diga si esa asociación tiene o no la autorización para recibir donaciones y en su caso, ¿desde cuándo? Yo también le pido, para concluir, senador presidente, que un documento que por razones del tiempo que el artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que es de solo 5 minutos, nos impide leer en sus términos y del que hice algunas consideraciones generales, entre otras, la relación atropellada de planteamientos que constituyen esta propuesta de economía milagro del señor Andrés Manuel López Obrador, también quede registrada en el diario de los debates, para lo cual haré entrega a la Secretaría de la Mesa Directiva. Por su atención y la de mis compañeras y compañeros, muchas gracias. Gracias. Sí. No fueron aludidos en forma personal, de tal manera que corresponde, en su caso, rectificación de hechos. Permítanme, por supuesto, nada más que estamos rigiéndonos por la ley. El artículo 115 del reglamento establece: cuando hubieran hablado todos los individuos que puedan hacer uso de la palabra, el presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemente discutido. En el primer caso se procederá inmediatamente a la votación, etc. Esta presidencia había informado de la lista de oradores que habían solicitado para rectificación de hechos, que concluía con el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Informo que el primer orador para hechos en los términos del 102 consumió 6 minutos 54 segundos. El segundo orador, don Felipe Solís Acero, 6 minutos 45 segundos. Y que también hay una disposición del reglamento, que no voy a perder más tiempo leyendo, diciendo que estamos por encima del tiempo reglamentario de 4 horas y se requeriría de la autorización de la Asamblea para poder continuar sesionando. Todo eso está en el reglamento. Yo voy a levantar una lista de oradores para rectificación de hechos. Probablemente me distraje y no escuché la alusión personal, pero si usted la invoca, entonces ciertamente por alusiones personales en la práctica parlamentaria sustentada por el artículo 102 del reglamento, se le concede el uso de la palabra desde su escaño hasta por 5 minutos para referirse a las alusiones personales. Justamente el planteamiento que hicimos desde el inicio
era con todas las implicaciones y por supuesto que seguimos sosteniendo nuestra postura. En la dosis política, por supuesto que se la da el compañero del PRI que me antecedió en la palabra. Primero plantea que hay que ir a los temas de fondo para esta nación y deriva en una intervención en contra de uno de los candidatos. Si esto no es electoral, si esto no es sacarle raja política a un planteamiento donde hay coincidencias en las distintas bancadas, que hay temas muy importantes, no electorales. Para ustedes es electoral, no importa. Para nosotros tenemos la suficiente calidad moral para explicar cada una de las acciones que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador. Más mal no nos puede ir, ni el milagro, el del 2004, del de 1994, donde el PRI dejó en bancarrota a este país. Ese es milagro financiero. ¿Qué más le puede pasar a esta nación con las condiciones en las que la han sumido esta clase política? ¿Qué más puede ocurrir con 60,000 muertos, con la pobreza extrema en el país y que ustedes han querido responsabilizar solamente al PAN de toda una historia de hechos y mal hechos que hay en el país? Tenemos memoria, este pueblo tiene memoria y sabe perfectamente bien quiénes son los responsables y cómo han dirigido este país. Y hoy nos quieren asustar con el petate del muerto, con una idea de que expliquemos de dónde ha gastado Andrés Manuel. No tienen posibilidades porque la moral no alcanza para explicarse que hay gente que cooperamos, que participamos y que hemos entregado parte de recursos para que luchemos en contra de este régimen neoliberal que tanto le ha causado daño al país. No se han llenado y quieren todavía regresar por lo que dejaron en ruinas este país. La historia sabe perfectamente bien, señores diputados del PRI y del PAN, de qué lado está la razón. Pueden ustedes seguir tirando las carretonadas de dinero. Ese sí es carretonadas de dinero, la gente lo sabe. Y hoy preocupados por la honestidad valiente, porque saben perfectamente bien que este pueblo está lanzando su veredicto antes del 1 de julio. Pase lo que pase el 1 de julio, tengan la plena certeza de que la lucha sigue y sigue cada vez más firme para sacar a este régimen caduco, obsoleto, que solo daña a los más pobres del país. Que venga el secretario de Hacienda y pregunten lo que les venga en gana, no importa, tendremos ya, él ya hizo lo propio en las cadenas de televisión del país que están aliadas a ustedes, al PRI particularmente ahora. Y ahí está el juicio de la sociedad contra Televisa. No importa, señor Acero, que venga el secretario, no abdiquemos a nuestra responsabilidad. Hay temas, como dijimos la ocasión pasada para nosotros, no son 1,000 millones de pesos que ha gastado, son 15,000 millones de pesos que le pedimos al gobierno federal para el campo. Nuestra lucha es auténtica, no venimos aquí, ni dijimos una sola palabra en contra de un candidato. Me parece absolutamente incongruente tu posición en esta última parte, y me da pena que saque estos temas cuando hay tanta pobreza, tanto subejercicio que daña la educación, la salud en el país, y vienen a ver si no está registrado o si está registrado. ¿Qué importa para la nación un tema que es absolutamente electoral y con el cual han querido golpear a Andrés Manuel López Obrador? Vamos a ir más allá, tenga la plena certeza de un tema electoral. Nosotros queremos ir al fondo para cambiar este país, y por eso pedimos, de acuerdo a nuestras facultades constitucionales, a las cuales no nos negamos, para hacer un cuestionario a modo, para estar a modo, porque hay muchas cosas en las que hay complicidades absolutas. Hay un proyecto que han valorado y han echado juntos para adelante. Por eso hoy reclamamos el derecho constitucional que venga de acuerdo a sus obligaciones y no vaya a las pantallas de televisión, como usted lo hizo hoy, a denostar a un candidato. Hemos sido respetuosos hasta el día de hoy y hemos planteado con toda coherencia y fundamento constitucional el hecho que estamos aquí reclamando. No estamos desviando hacia dónde. Si usted quiere ir a ese desbarrancadero que han llevado la discusión estas semanas, de echarse mutuos culpas unos y otros, nosotros no le vamos a entrar.
Queremos seguir trabajando para que este país se transforme de fondo, y no con artilugios megaloides tratar hoy de sacar el tema central, que es la comparecencia del secretario. Yo no le entro a discutir todo lo que ha gastado su candidato y de dónde proviene, porque tal vez tengan ustedes mucho más que explicarle a esta nación de dónde sacan tantísimo dinero para tirarlo cada día en dádivas para llenar las plazas de gente. Muchas gracias. Sí, le dijo, se refirió al diputado Acero. Tiene el uso de la palabra en los términos del artículo 102 para responder a alusiones personales desde su escaño por un máximo de 5 minutos. El diputado Felipe Solís Acero. Nada más permítame, antes de que le den sonido, quiero leer una disposición que me obliga, y a ustedes también, porque ustedes la decidieron. La Asamblea de la Comisión Permanente aprobó el acuerdo relativo a las sesiones de esta Comisión Permanente por unanimidad, y el artículo 5 establece que las sesiones darán inicio a las 11 horas y tendrán una duración de hasta 4 horas. Esta duración podrá ser ampliada por acuerdo del Pleno a propuesta del presidente de la Comisión Permanente, a fin de permitir el despacho de todos los asuntos generados en el orden del día, cosa que no puedo hacer. Sin embargo, no puedo permanecer violentando esta disposición por tiempo indefinido. Tiene uso de la palabra para responder a alusiones personales el diputado don Felipe Solís Acero, desde su escaño, por 5 minutos. Gracias, senador presidente. De manera muy breve. Se dice, hacemos uso del derecho constitucional que tenemos para citar al secretario de Hacienda. No es cierto. La Comisión Permanente no tiene facultades constitucionales, se lo digo contundentemente, para citar a funcionarios del gabinete, ni del legal ni del ampliado. El artículo 93 constitucional faculta a las cámaras, no a la Comisión Permanente. Párrafo segundo del artículo 93, léalo bien. Esa es otra cosa. Que haya una tradición. Senador presidente, dígale al senador que vocifera que me deje terminar mi conclusión. No tienen atribuciones constitucionales. Usted refirió a la Constitución, no es cierto. Se lo digo categóricamente. Lea el artículo 93, párrafo segundo. Hago una moción de orden a quienes están interviniendo, porque precisamente el artículo 102 establece que quedan prohibidos las discusiones en forma de diálogo. Si el orador se está refiriendo personalmente a un miembro de la Asamblea, es de esperarse que el miembro de la Asamblea responda. Pero si el orador se refiere a toda la Asamblea le pondrá atención. Continúen ustedes de la palabra. Gracias, senador presidente. No omito ni desconozco la tradición parlamentaria que existe en la Comisión Permanente para citar funcionarios, pero no hay una norma constitucional que obligue al funcionario a venir. Admitámoslo con toda claridad. La Constitución no establece esa obligación. Hay una tradición parlamentaria y al amparo de esa tradición parlamentaria mañana tendremos un funcionario aquí porque el Pleno de la Asamblea lo decidió. Es decisión del Pleno de la Asamblea, pero no se trata de una atribución constitucional. No invoquemos la Constitución nada más de referencia, sin conocer lo que el texto dice. Segundo, nosotros hicimos un planteamiento concreto en relación con una pregunta igualmente concreta. Y se dice que eso no es importante para la vida del país. No, sí lo es. Por supuesto que lo es, porque se trata de una entidad a partir de la cual se ha venido financiando la campaña de un candidato. Por supuesto que es necesario que haya una explicación pública sobre el particular. Ustedes, que son creyentes fanáticos de la información pública, ¿por qué se oponen? ¿Por qué hay una actitud de oposición a que venga el secretario de Hacienda
y nos diga, o envíe la información correspondiente y nos diga que mande la información por escrito y la tengamos aquí por escrito para analizarla. Déjeme hablar, diputado. Yo lo dejé hablar a usted. Te lo ruego atentamente. Vuelvo a solicitar y hago un llamado al orden, tanto a los miembros de la Asamblea que están escuchando como al orador, de no propiciar ni los diálogos ni el desorden. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Solís Acero. Gracias, senador presidente. Estoy concluyendo. Sí es necesario que haya información sobre la asociación, insisto, y categóricamente señalo la incongruencia del PRD de oponerse a que se haga la indagación correspondiente a esta asociación. Hoy en la mañana, en una discusión pública, hubo señalamientos sobre el particular y hubo negativas a la presentación de la información fiscal de esta asociación. Pues entonces que el titular de la dependencia correspondiente envíe por escrito la información correspondiente y tengamos aquí la información acerca de si Honestidad Valiente, esa asociación que lleva ese nombre, está registrada en el Registro Federal de Contribuyentes. Si así fuera, si ha cumplido su obligación legal de presentar declaraciones fiscales, hasta ahí no quiero saber los contenidos, porque eso sí atentaría contra el secreto fiscal. Es simplemente si ha cumplido su obligación de cumplir la presentación de las declaraciones fiscales. Y tercero, y termino para repetirlo, si la asociación está legalmente facultada, formalmente autorizada como entidad donataria para recibir donaciones, porque es público, notorio y de fama pública que a través de esa asociación se han estado recibiendo cuantiosos recursos durante muchos años. La sociedad mexicana exige una explicación y tiene derecho a saber cómo está funcionando esa agrupación en términos de la información pública sobre el particular. Gracias. Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos el diputado don Carlos Alberto Pérez Cuevas. Hasta por 5 minutos. Presidente, yo empezaré esta intervención diciendo que verdaderamente con los argumentos que han dado algunos legisladores es muy difícil contener la tentación de llevar esto a un debate electoral, dificilísimo, pero no lo haremos porque esta propuesta que está aquí no es un tema electoral. Justo lo que queremos evitar es esta serie de argumentos que se han venido a dar aquí, que se dice una cosa y luego se dice que no se dijo, que se trae a un secretario para cuestionar un supuesto argumento y después salen un sinfín de temas que no estaban. A veces las comparecencias se vuelven deporte nacional para golpeteo político. Y eso no es lo que queremos. Estamos hablando de temas económicos. Estamos hablando de temas que nos obligan a tener argumentos muy sólidos. Son temas técnicos. Y para que no haya duda, lo mejor es que queden por escrito. Así nadie puede desdecirse de lo que ha expresado. No son temas que se pueden dar a la especulación, y hay muchos temas de especulación. ¿Cómo se financia el Tren Bala? ¿Cómo se financian 5 refinerías y cada una cuesta 10,000 millones de dólares? Hay temas muy concretos y específicos que se tienen que llamar a cuentas claras y por escritos. No, la bancada del PAN no está renunciando a ese derecho que por práctica parlamentaria hacemos con los secretarios de Estado. Lo queremos llevar a la práctica fehaciente de que por escrito no haya nadie que pueda decir que no. Pero miren qué interesante, lo he escuchado de aquellos que expresan que quisieran que de parte del gobierno federal, en voz del secretario de Hacienda, nos pueda hablar de temas. ¿Cuánto le reduciríamos al DF en esa supuesta propuesta? Porque si hablamos de honestidades valientes y si hablamos de reducción de corrupción y de gasto, hoy no es el mejor ejemplo el Distrito Federal. No sé en otro momento, pero en este momento no. Y ahí está la mega deuda que se tiene, y sí valdría la pena
pues saber más a fondo. Yo no comparto con esa expresión que dice, ¿qué más puede ocurrir? Puede ocurrir mucho. Una propuesta hecha de frente a los mexicanos de repartir 3.700.000 millones que integra el presupuesto integral total de la Federación, incluidos estados y municipios, es una irresponsabilidad total y absoluta. Diciendo que se repartirían 11,000 pesos mensuales. Ya se les dijo a los ciudadanos que esto implicaría borrar de un plumazo enfermeras, médicos, maestros, policía, escuelas. Yo diría, si cualquier mexicano en su sano juicio podría decir, denme 11,000 pesos mensuales y adiós escuelas, adiós seguridad, adiós educación, adiós hospitales. Porque ¿cómo lo vamos a resolver? Son preguntas que nosotros queremos hacerle al secretario. Y pueden decir, es que fue una idea al aire. No, eso también genera nerviosismo y especulación y afecta. Por eso hablamos de temas económicos, que no puede haber propuestas al aire. He escuchado propuestas de que si no es como yo lo digo, entonces no es así. No, no hemos renunciado. Estamos planteando una serie de propuestas para integrar un nuevo planteamiento. No se trata de imponer auditores, comparecencia cómoda, hablar con datos y números que después, después no salen con que tienen sus propios números. Si nosotros queremos preguntarle, porque asumimos también este tema y lo hemos reflexionado mucho, coincidimos en este tema de la economía milagro. ¿Por qué? La economía milagro dice, gaste todo, no ahorre, no trabaje y usted va a tener más dinero. ¿Cómo? ¿De qué manera? No. Si se habla de derroche y corrupción y reducción de gastos, es parejo, con nombre y apellido, concreto, de qué partidas, de qué lugares, cuántos ahorros, cuánto se logra. No se vale especular. Eso le queremos comentar nosotros como bancada del PAN al secretario, porque luego se vienen y se dicen cifras, pero también con los números se miente, como han dicho, ¿sí? Sí, repartir todo el presupuesto así en 11,000 pesos mensuales es mentir, eso es imposible. Ni siquiera jurídicamente podríamos hacerlo. Sería prácticamente destinar a la desaparición del Estado. Ni siquiera me refiero al gobierno, al Estado, como instituciones y demás. De tal manera que sí tenemos interés de preguntar y para no equivocarnos, hacerlo por escrito, pedirle que nos conteste por escrito y derivado de ahí hagamos las observaciones necesarias. Es cuanto, señor presidente, he hecho uso de mi tiempo. Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos el senador Ricardo Monreal, hasta por 5 minutos. Gracias, ciudadano presidente. La ambición política desmedida por regresar al poder los envilece. Los envilece. Hasta gente tranquila que yo respeto como Felipe Solís, ahora está descompuesto, están nerviosos porque saben que ya los rebasó López Obrador, muy nerviosos, fuera de sí, fuera de sus casillas. Y miren una cosa que les quiero comentar en respuesta concreta. Es una asociación civil debidamente registrada, honestidad valiente. Segundo, se olvidaron de los principios elementales del derecho mercantil y el derecho civil. Hay dos tipos de asociaciones civiles. Una que recibe o que expide recibos por deducción de impuestos. Esas se tienen que registrar ante el SAT y el SAT expide la cédula de deducibilidad y tiene que informar de manera permanente y es auditable. Y la otra asociación civil que se efectúa del registro en el SAT es aquella sin fines de lucro, no remunerativos, y que además el artículo 31 de la ley del impuesto sobre la renta exceptúa
a este tipo de asociaciones civiles cuyos donantes no necesitan ni piden recibos para deducir impuestos. Lo que le interesa al fisco es saber quién deduce de impuestos para poderles fincar responsabilidades y cuadrar sus cuentas e ingresos. No solo eso, las asociaciones civiles no remunerativas pueden ser de 3 tipos, dice la ley. Señores, de 3 tipos, dice la ley: deportivas, religiosas y políticas. La nuestra es política, de acuerdo con la ley. No es una vileza lo que intentan hacer. Otra más. Andrés Manuel contestó a una carta del Universal que no publicó, donde dice Andrés Manuel, el 11 de diciembre, a partir de esta fecha no recibo ninguna cantidad de dinero de esta asociación civil, porque como todo mundo sabe, yo soy precandidato y a partir del 18 de diciembre queda congelada la cuenta número tal de Banorte y voy a depender solo de lo que los partidos me puedan proporcionar vía prerrogativas. ¿No es esto una vileza? Cuando ni siquiera tiene vigencia, está congelada la cuenta. Está congelada la cuenta desde diciembre, antes del inicio, y ahora dicen que tiene doble contabilidad, que está recibiendo gastos de campañas millonarios. No tienen vergüenza. Lo que sí tenemos, y ahí lo convoco a que presentemos los dos el informe. Yo presento el informe de la Asociación Civil y ustedes presenten el informe de los 167 viajes que hizo Peña Nieto en menos de 2 años. 167 viajes en avión privado de lujo, 31 de ellos en Miami, con una estancia de 3 o 4 días en Miami, 31 ocasiones en menos de 2 años, señores. ¿De dónde sale el dinero? Pero además también que nos informen cómo sostiene sus 7 casas, 7 residencias millonarias, una en Metepec, otra en Toluca, otra en Iztapan de la Sal, otra en Atlacomulco, otra en Acapulco, un departamento que cuesta más de $1 millón, y otra más en Miami que cuesta $4 millones. ¿Por qué no nos informan quién mantiene esas casas? En seguridad, en vigilancia, en mantenimiento. ¿No les da vergüenza? ¿No se les cae la cara de vergüenza de venir a acusar a Andrés Manuel que vive en un modesto departamento? ¿No les da vergüenza? ¿No les da pena? Pues no, ¿qué? No se les cae la cara de vergüenza. Ojalá y traigan la información. ¿Cómo sostiene Peña Nieto 7 residencias millonarias? ¿Cómo es posible mientras Andrés Manuel todos los días estuvo aquí en esta ciudad, cuidándola, vigilándola, levantándose a las 6 de la mañana, Peña Nieto en Miami, 4 días, se iba el jueves y regresaba el martes por la tarde? Gracias. Dice el artículo 116 del reglamento: